El reloj marcó la medianoche en la región de Canchari, donde la frontera polvorienta entre Burkina Faso y Togo se extiende infinitamente bajo el cielo africano. El capitán Musaore ajustó sus gafas de visión nocturna y escaneó el horizonte durante lo que debería haber sido una patrulla de rutina. La frontera típicamente estaba silenciosa a esta hora, con solo la fauna ocasional cruzando y perturbando la paz. Pero esta noche era diferente. A través de la oscuridad avistó algo que le heló la sangre. Una caravana masiva de camiones moviéndose lentamente a lo largo de la línea fronteriza. Sus faros cortando la noche como una serpiente mortal deslizándose por el desierto. «Esto no es normal», murmuró el capitán Musaore a su teniente, contando los vehículos mientras pasaban. Un camión, 2 camiones, 10 camiones. El conteo siguió aumentando. Para cuando el último vehículo desapareció en la oscuridad, había presenciado 47 camiones moviéndose en perfecta formación por rutas que las caravanas humanitarias nunca usaban. Los instintos militares del capitán, afinados por años de seguridad fronteriza, gritaban peligro. ¿Por qué cualquier caravana legítima elegiría viajar a medianoche por caminos traseros desiertos? Las rutas oficiales eran más seguras, mejor mantenidas y monitoreadas por observadores internacionales. Solo aquellos con algo que ocultar elegirían tal camino. Sin dudarlo, el capitán Musaore contactó por radio a su cuartel general. «Comando, habla puesto fronterizo 7. Acabo de observar una caravana masiva. 47 vehículos moviéndose por el corredor occidental a las 0 horas. Solicito orientación inmediata». La radio crepitó con estática antes de que llegara la respuesta. «Puesto fronterizo 7. Mantenga observación, pero no intervenga. Estamos escalando esto al nivel presidencial». En minutos, el reporte llegó al escritorio del presidente Ibrahim Traoré. El joven líder, conocido por sus agudos instintos políticos y su inquebrantable compromiso con la soberanía de Burkina Faso, aún estaba despierto en su oficina, revisando informes de seguridad. Cuando leyó el reporte del capitán Musaore, cada fibra de su ser le dijo que esta no era una operación ordinaria de contrabando. Traoré inmediatamente llamó al general Ibrahim Serbo, su comandante de fuerzas especiales más confiable. «General, tenemos una situación en la frontera con Togo. 47 camiones moviéndose a medianoche por rutas no autorizadas. La inteligencia sugiere que transportan ayuda humanitaria, pero mi instinto dice lo contrario». El general Serbo, veterano de incontables operaciones, entendió la gravedad en la voz de su presidente. «Señor presidente, las caravanas humanitarias no operan como unidades militares. No se mueven de noche y ciertamente no usan caminos traseros. ¿Cuáles son sus órdenes? Detenga la caravana, pero proceda con extrema cautela», instruyó Traoré. «Esto podría no ser simple contrabando. Si mis sospechas son correctas, podríamos estar viendo algo que amenaza la existencia misma de nuestra nación». Mientras las fuerzas especiales se movilizaban, los oficiales de inteligencia comenzaron a cruzar referencias de la ruta de la caravana con patrones conocidos de contrabando. Los datos pintaron un cuadro perturbador. Los camiones habían cruzado a Burkina Faso desde múltiples puntos de entrada, viajando por separado antes de converger cerca de la frontera. Este nivel de coordinación sugería una operación sofisticada respaldada por recursos serios y planificación. Los helicópteros despegaron en el cielo nocturno, sus rotores cortando el silencio mientras se movían para interceptar la caravana. Los operadores de drones en el centro de comando comenzaron a rastrear la procesión masiva, transmitiendo coordenadas en tiempo real a las unidades terrestres. La red se cerraba, pero nadie entendía aún la magnitud de lo que estaban a punto de descubrir. La caravana continuó su progreso constante, sin saber que todo el aparato de seguridad de Burkina Faso se movilizaba contra ellos. Los conductores,
creyendo que transportaban partes de maquinaria agrícola como les habían dicho, mantuvieron su formación y velocidad, siguiendo coordenadas GPS que los llevarían a almacenes predeterminados en la capital. A las 3:47 de la mañana, las fuerzas del general Servo estaban en posición. Se habían establecido bloqueos en 3 puntos estratégicos de estrangulamiento, asegurando que la caravana no tuviera ruta de escape. Los helicópteros flotaban arriba como halcones mecánicos, listos para responder si algún vehículo intentaba huir. Todas las unidades, habla comando. La voz del general Servo crepitó por la radio. Caravana objetivo acercándose al puesto de control Alfa. Recuerden, necesitamos a los conductores vivos y la carga intacta. Fuerza mínima, a menos que resistan. El camión líder dobló la curva y de repente enfrentó una pared de vehículos militares, sus reflectores iluminando la carretera como la luz del día. La caravana se detuvo bruscamente. Nubes de polvo arremolinándose alrededor de la formación masiva de camiones que ahora se encontraban atrapados en medio de la nada. El pánico estalló entre los conductores. Algunos intentaron huir a pie hacia el monte circundante, pero las fuerzas especiales habían anticipado esto. En minutos, los 47 conductores estaban bajo custodia, sus manos atadas con bridas detrás de sus espaldas mientras los alineaban junto a sus vehículos. El capitán Cabori, liderando la operación terrestre, se acercó al primer camión con el corazón palpitando. Lo que estuviera oculto bajo esas cubiertas de lona determinaría si esto era una operación rutinaria de contrabando o algo mucho más siniestro. Mientras jalaba la lona que cubría el primer vehículo, lo que vio lo hizo inmediatamente alcanzar su radio. «Señor presidente», dijo, su voz apenas estable, «necesita saber sobre esto inmediatamente. Estas no son partes agrícolas». El amanecer se alzaba sobre el Sahel, mientras el capitán Cabori miraba fijamente al interior del primer camión, sus manos temblando ligeramente mientras alcanzaba su teléfono satelital. Los sacos de ayuda humanitaria habían sido rasgados durante la inspección apresurada, revelando contenidos que le helaron la sangre. Rifles de asalto AK-47 modernos brillaban en la luz temprana de la mañana, sus superficies metálicas reflejando el amanecer como espejos mortales. Pero estas no eran solo unas pocas armas de contrabando. Estaban empacadas con precisión militar, cada rifle envuelto en tela protectora y arreglado en filas perfectas. Esta era la organización de un traficante de armas profesional, no de un contrabandista de poca monta. «Señor presidente», la voz del capitán Cabori se quebró por la línea segura a la oficina de Traoré. «No va a creer lo que hemos encontrado. Estos camiones no transportan equipo agrícola. Señor, hay suficientes armas aquí para equipar a todo un ejército. Esto no es contrabando normal. Alguien se está preparando para la guerra en Burkina Faso». El presidente Traoré, quien había permanecido despierto toda la noche monitoreando la operación, sintió confirmados sus peores temores. «¿De cuántas armas estamos hablando, capitán?» «Señor, solo he abierto un camión hasta ahora y cuento al menos 300 AK-47. Tenemos 46 camiones más por inspeccionar». La línea permaneció silenciosa por un momento mientras Traoré procesaba las implicaciones. Si cada camión contenía cantidades similares, estaban viendo uno de los arsenales más grandes jamás interceptados en África Occidental. «Capitán, asegure toda la escena. Quiero cada bala, cada arma documentada. Y haga hablar a los conductores. Necesitamos saber quién está detrás de esto». Mientras el sol subía más alto, la verdadera escala del descubrimiento comenzó a emerger. Camión tras camión reveló sus secretos mortales. Rifles M16 con miras láser, granadas de mano empacadas en cajas de madera, lanzagranadas propulsados por cohetes aún en sus envolturas de fábrica y cajas tras cajas de municiones. Cada vehículo era como una armería móvil,
conteniendo suficiente poder de fuego para arrasar cuadras de la ciudad. La variedad de armas era igualmente perturbadora. Los oficiales de inteligencia notaron que el arsenal incluía todo desde armas básicas de infantería hasta misiles antiaéreos sofisticados. Alguien había ensamblado un paquete militar comprensivo diseñado para guerra sostenida, no para ataques rápidos o ataques terroristas. Jean-Baptiste Compaoré, uno de los conductores capturados, fue el primero en quebrarse bajo interrogatorio. El sudor se acumulaba en su frente mientras los interrogadores de fuerzas especiales lo presionaban por respuestas en una carpa de comando improvisada erigida junto a la caravana. Nos dijeron que estas eran partes de maquinaria agrícola. Tartamudeó, su voz temblando. Se suponía que las llevaríamos a almacenes en Togo, luego las cargaríamos en barcos. Nos pagaron el triple de la tarifa normal, pero pensamos que era por el manejo nocturno y las rutas remotas. El interrogador se inclinó hacia adelante. ¿Quién los contrató? ¿Quién les dio estas instrucciones? No sé sus nombres reales, respondió Compaoré. Se llamaban a sí mismos facilitadores de negocios. Gente profesional. Hablaba francés perfecto. Tenía trajes y autos caros. Dijeron que trabajaban para una compañía agrícola internacional expandiéndose en África Occidental. Mientras más conductores eran interrogados, surgió un patrón. A ninguno de ellos les habían dicho la verdad sobre su carga, pero varios recordaban detalles que pintaban el cuadro de una operación sofisticada. Los camiones habían partido de diferentes ubicaciones a través de la región, viajando por rutas cuidadosamente planeadas, diseñadas para evitar puntos de control importantes. La coordinación requerida para tal operación sugería respaldo financiero serio y conocimiento interno de los procedimientos de seguridad fronteriza. Para el mediodía, el inventario de armas era asombroso. Los oficiales de inteligencia habían catalogado más de 15.000 rifles de asalto, millones de rondas de municiones, miles de granadas y cientos de lanzacohetes. El valor estimado en el mercado excedía los $100 millones, más que el presupuesto anual de defensa de varias naciones africanas. El ministro de Defensa, general Sadou Traoré, llegó a la escena en helicóptero, su rostro volviéndose cada vez más sombrío mientras inspeccionaba la evidencia. «Señor presidente», reportó vía radio segura, «podrías invadir un país pequeño con estas armas. La cantidad y variedad sugiere que esto estaba destinado, ya sea a un intento de golpe mayor o conflicto civil sostenido». Los números de serie de las armas contaron su propia historia. El análisis forense reveló que las armas habían venido de múltiples fuentes, algunas del caos de la guerra civil de Libia, otras del conflicto en curso de Yemen, y perturbadoramente, algunas eran recién fabricadas y nunca habían sido disparadas. La diversidad sugería una red de adquisición con alcance global y recursos significativos. El ministro del Interior, Ousseni Kaboré, expresó el temor que se apoderó de todo el establecimiento de seguridad. «Señor presidente, si estas armas hubieran sido distribuidas exitosamente, nuestro país se habría convertido en un baño de sangre. Los grupos terroristas podrían haber luchado por años con este arsenal, o los grupos de oposición podrían haber organizado un golpe que habría desgarrado a Burkina Faso». El presidente Traoré se paró entre la evidencia, su rostro joven endurecido por la magnitud de lo que había sido prevenido. El sol matutino proyectó largas sombras a través del suelo del desierto, donde miles de armas yacían expuestas, cada una representando una tragedia potencial para las familias burkinesas. «Amigos», se dirigió a su consejo de seguridad mientras se reunían alrededor de la caravana. «Esto no es una coincidencia. Alguien quiere desestabilizar nuestro país, igual como hicieron en Libia, Siria y Yemen. Pero estamos despiertos. Hemos interrumpido su juego antes de que pudiera comenzar». Las palabras del presidente se llevaron a través del viento del desierto, pero incluso él
aún no se daba cuenta del alcance completo de la conspiración que habían descubierto. Las armas eran solo el comienzo. La verdadera revelación vendría de la inteligencia reunida durante los arrestos y los documentos ocultos en las cabinas de los camiones. Mientras el día progresaba, se hizo claro que la Operación Intercepción de Medianoche, como ahora se llamaba, había prevenido no solo una operación de contrabando de armas, sino potencialmente la desestabilización de toda la región del Sahel. El avance de inteligencia llegó el segundo día cuando los equipos forenses descubrieron compartimientos ocultos en varias cabinas de camiones que contenían dispositivos de comunicación encriptados y documentos operacionales detallados. Lo que encontraron sacudiría los fundamentos de la política de África Occidental y expondría una conspiración que alcanzaba mucho más allá de las fronteras de Burkina Faso. El jefe de inteligencia comandante, Ouaba Drago, convocó una reunión de emergencia mientras su equipo trabajaba las 24 horas para decodificar los materiales confiscados. «Señor presidente», reportó, su voz pesada con el peso del descubrimiento, «uno de los conductores capturados ha comenzado a hablar y lo que ha revelado cambia todo. El destino final de estas armas no era Togo, eran almacenes secretos en Ouagadougou». El presidente Traoré sintió un escalofrío correr por su espina. Armas destinadas para su propia capital solo podían significar una cosa: un golpe planeado o insurrección civil. ¿De cuántos almacenes estamos hablando? Al menos 23 ubicaciones por toda la ciudad, señor. El conductor proporcionó una lista parcial, pero nuestro análisis de los documentos confiscados sugiere que la red es aún más grande. Sin dudarlo, Traoré tomó la decisión que expondría el alcance completo del complot contra su gobierno. Inmediatamente lance operaciones a gran escala en Ouagadougou. Registre cada almacén sospechoso. Descubra quién estaba esperando estas armas y, más importante, identifique a los financiadores detrás de esta conspiración. Las operaciones del amanecer comenzaron simultáneamente a través de la capital, mientras las unidades de fuerzas especiales rodearon almacenes, complejos comerciales y propiedades residenciales. Las redadas coordinadas representaron la operación de seguridad más grande en la historia reciente de Burkina Faso, involucrando más de 1000 personal de seguridad y apoyo. Los resultados fueron aún más impactantes que la confiscación original de armas. En 17 de los 23 almacenes objetivo se descubrieron caches de armas adicionales, pero estas no eran solo instalaciones de almacenamiento, eran centros de distribución sofisticados, equipados con equipo de carga, bahías de mantenimiento de vehículos y sistemas de comunicación que podrían coordinar un levantamiento nacional. Entre los arrestados había nombres que enviaron ondas de choque a través del establecimiento político de Burkina Faso, exministros que habían perdido poder en cambios de gobierno previos, generales retirados con agravios contra el liderazgo militar actual, empresarios ricos con simpatías de oposición conocidas y, más sorprendentemente, varios individuos portando pasaportes diplomáticos de naciones occidentales. El hilo común que conectaba a todos los conspiradores era su oposición documentada a la administración del presidente Traoré y sus políticas de autodeterminación africana. Los registros telefónicos confiscados durante las redadas revelaron una red de comunicación que había estado activa por meses, discutiendo todo desde adquisición de armas hasta formación de gobierno post-golpe. El mayor avance en la investigación llegó cuando François Bongong, un empresario prominente arrestado durante las redadas de almacenes, decidió convertirse en informante. Su confesión, entregada en una instalación de interrogatorio segura, expondría las dimensiones internacionales de la conspiración. Este plan fue desarrollado hace meses, reveló Bongongu, sus manos temblando mientras hablaba al dispositivo de grabación. Poderes extranjeros nos prometieron apoyo y reconocimiento si teníamos éxito.
Nos dijeron que las políticas panafricanas del presidente Traoré estaban amenazando la estabilidad regional y que los gobiernos occidentales darían la bienvenida a una administración más cooperativa. El interrogador presionó por especificaciones. ¿Qué poderes extranjeros? ¿Quiénes eran sus contactos? Bongongu dudó, entendiendo que sus próximas palabras implicarían a actores internacionales en un complot contra la soberanía africana. Se realizaron reuniones en Accra, Ghana. También había participantes de Abidjan, Costa de Marfil, pero las instrucciones reales vinieron de París y nos dijeron que se había obtenido aprobación de Washington. La habitación cayó en silencio mientras las implicaciones completas se hicieron evidentes. Esta no era solo un complot de golpe doméstico, era potencialmente un esfuerzo coordinado internacionalmente para remover a un líder africano que se había vuelto demasiado independiente para la comodidad occidental. Continúe, instó el interrogador. Cuéntenos sobre el plan operacional. La confesión de Bongongu reveló una estrategia multifase, diseñada para crear caos y justificar intervención internacional. Primero, se organizarían ataques terroristas usando algunas de las armas para crear pánico entre la población. Luego, grupos de oposición lanzarían levantamientos simultáneos en ciudades principales, alegando que el gobierno no podía mantener la seguridad. Finalmente, colaboradores militares dentro de nuestras propias Fuerzas Armadas organizarían un golpe, presentándolo como necesario para restaurar el orden. La sofisticación del plan era impresionante. Los conspiradores habían identificado unidades militares específicas cuyos comandantes podrían ser simpáticos al cambio de régimen, mapeado estrategias de medios para justificar el golpe a audiencias internacionales e incluso preparado listas de potenciales ministros de gobierno para la administración post-golpe. La operación tenía un nombre clave. Continuó Bongongu. La llamaron Operación Restaurar Democracia. El presupuesto total era de $200 millones y las armas que interceptaron eran solo la primera fase de apoyo material. Mientras la interrogación continuaba, Bongongu proporcionó nombres que incluían oficiales de embajadas occidentales, representantes de compañías mineras multinacionales con intereses en los recursos de oro de Burkina Faso y trabajadores de organizaciones internacionales que habían estado reuniendo inteligencia sobre operaciones gubernamentales y capacidades militares. Las revelaciones pintaron un cuadro de imperialismo moderno, sofisticado, bien financiado y operando a través de proxies locales en lugar de intervención militar directa. El objetivo no era solo remover a Traoré, sino instalar un gobierno que sería más acomodaticio a intereses económicos extranjeros y menos comprometido con la unidad africana. El presidente Traoré, revisando los reportes de inteligencia en su oficina, entendió que estaba enfrentando más que un intento de golpe. Esto era un asalto a la soberanía africana misma. Las armas eran herramientas, pero el arma real era el socavamiento sistemático del liderazgo africano legítimo a través de colaboradores locales dispuestos a vender el futuro de su continente por ganancia personal. Necesitamos mostrar al mundo lo que hemos descubierto. Traoré dijo a sus asesores, esta conspiración debe ser expuesta no solo a nuestro pueblo, sino a toda África y la comunidad internacional. Necesitan ver cómo poderes externos aún buscan controlar nuestro continente, usando a los propios africanos como instrumentos de recolonización. La decisión de realizar una conferencia de prensa pública transformaría una operación de seguridad en un momento definitorio para la independencia y soberanía africana. La conferencia de prensa que cambiaría el curso de la política africana fue programada para las 3 de la tarde en el Palacio Presidencial. Los medios internacionales, alertados por la magnitud de la confiscación de armas, habían despachado a sus corresponsales principales a Ouagadougou. El mundo estaba a punto de presenciar algo sin precedentes. Un líder africano exponiendo públicamente una supuesta conspiración internacional contra su gobierno.
El salón principal de conferencias estaba lleno, más allá de su capacidad. Representantes de CNN, BBC, Al Jazeera, France 24 y docenas de otras redes ocuparon las filas delanteras, sus cámaras enfocadas en el podio donde el presidente Traoré pronto revelaría el alcance completo de lo que su gobierno había descubierto. Detrás del podio del presidente, una exhibición cuidadosamente arreglada mostraba algunas de las armas confiscadas: filas de AK-47, pilas de cajas de municiones, lanzacohetes y misiles antiaéreos. El impacto visual era abrumador, un recordatorio contundente de la violencia que había sido prevenida. Cuando el presidente Traoré tomó el podio, la habitación cayó completamente silenciosa. El rostro del joven líder estaba grave mientras comenzaba lo que se convertiría en uno de los discursos más vistos en la historia africana reciente. Queridos hermanos y hermanas burkineses y ciudadanos del mundo, comenzó su voz llevándose claramente a través del auditorio lleno. Hace 3 días, prevenimos la operación de contrabando de armas más grande en la historia de nuestra nación. Pero esto no era solo contrabando de armas. Esto era parte de una conspiración sofisticada planeada contra nuestro país y nuestra soberanía. Levantó una carpeta gruesa de documentos. Aquí está la evidencia: 47 camiones transportando armas por valor de más de $100 millones. El objetivo era desestabilizar Burkina Faso, hacer que nuestro pueblo se volviera uno contra el otro y establecer un gobierno títere que serviría intereses extranjeros en lugar de africanos. La voz del presidente se fortaleció mientras continuaba. ¿De dónde vinieron estas armas? Aún no puedo revelar todos los detalles porque nuestra investigación continúa, pero puedo decir esto: los poderes imperialistas aún quieren controlar África. Aún creen que pueden determinar quién lidera las naciones africanas y cómo nos gobernamos. Pero están equivocados, porque estamos despiertos y no seremos títeres de nadie. Las preguntas de los periodistas internacionales llegaron rápidamente, cada una sondando diferentes aspectos de la supuesta conspiración. Un corresponsal de CNN se paró primero. Señor presidente, ha hecho alegaciones serias sobre participación extranjera. ¿Qué países específicos está acusando de estar detrás de estas armas? La respuesta de Traoré fue medida pero firme. La investigación continúa, pero algunas de las armas fueron fabricadas en países de la OTAN. Las reuniones de planificación para esta conspiración tuvieron lugar en capitales occidentales. El financiamiento llegó a través de canales que aún estamos rastreando, pero la evidencia apunta a un esfuerzo coordinado por poderes que nunca han aceptado el derecho de África a la verdadera independencia. Un periodista de BBC presionó más. Ha arrestado a varios nacionales extranjeros con pasaportes diplomáticos. ¿No es esto una violación de la inmunidad diplomática? Tener un pasaporte diplomático no le da a nadie la libertad de cometer crímenes contra la soberanía de una nación africana, respondió Traoré bruscamente. Estos individuos no estaban participando en actividades diplomáticas legítimas. Estaban participando en una conspiración para derrocar un gobierno establecido democráticamente. El momento más dramático de la conferencia de prensa llegó cuando Traoré anunció que transmitirían una confesión de uno de los conspiradores. Las pantallas grandes en el auditorio parpadearon a la vida, mostrando a François Bongong en una sala de interrogatorio, su rostro manchado con lágrimas. Nos engañaron. La voz de Bongongu resonó a través del salón silencioso. Dijeron que traeríamos democracia a Burkina Faso, pero en realidad habríamos dividido nuestro país y lo habríamos vendido al mejor postor. El presidente Traoré tiene razón. Nos convertimos en traidores a nuestro propio pueblo. Pido disculpas a mi nación y ruego perdón. La confesión tuvo un efecto electrizante en la audiencia. Aquí estaba un miembro de la élite burkinesa admitiendo en cámara que había conspirado con poderes extranjeros contra su propio gobierno.
Las implicaciones reverberaron mucho más allá de las fronteras de Burkina Faso. Un corresponsal de Al Jazeera preguntó sobre las implicaciones regionales. ¿Cómo afectará este evento la seguridad en toda África Occidental? La respuesta del presidente Traoré fue profética. Este es un ataque no solo a Burkina Faso, sino a toda África. Conspiraciones similares están siendo llevadas a cabo en Mali, Níger, Guinea y otras naciones que se niegan a permanecer como colonias económicas. Ahora debemos actuar juntos como hermanos africanos para defender nuestra soberanía. Incluso mientras la conferencia de prensa continuaba, llegaban reportes de manifestaciones masivas fuera del Palacio Presidencial. Miles de ciudadanos burkineses se habían reunido para mostrar apoyo a su presidente, coreando «Viva Traoré! Abajo el imperialismo». La efusión espontánea de apoyo popular proporcionó un telón de fondo poderoso a las revelaciones del presidente. Un periodista de medios rusos preguntó sobre medidas de seguridad. ¿Aumentará sus preparaciones de defensa? Definitivamente, respondió Traoré. Nuestro ejército está en alerta máxima. Nuestras fronteras están bajo control estricto. Y más importante, nuestro pueblo está con nosotros. Cuando una nación está unida en defensa de su soberanía, ninguna fuerza externa puede derrotarla. La conferencia de prensa concluyó con el presidente Traoré haciendo un llamado directo a la comunidad internacional. Estas armas estaban destinadas a matar niños africanos, a destruir familias africanas, a convertir naciones africanas en zonas de conflicto perpetuo que podrían ser explotadas por otros. Hemos prevenido esta tragedia, pero la amenaza permanece. La comunidad internacional debe decidir si apoya la soberanía africana o a aquellos que desestabilizarían nuestro continente para su propio beneficio. Mientras los periodistas archivaron sus reportes y los medios internacionales comenzaron a transmitir la historia mundialmente, llegaron reacciones de todo el globo. Algunos gobiernos occidentales descartaron las alegaciones como teorías de conspiración, mientras otros pidieron calma y moderación. Los líderes africanos, sin embargo, reconocieron las implicaciones más amplias inmediatamente. El líder de Mali, Assimi Goïta, fue uno de los primeros en responder. El hermano Traoré está luchando por la dignidad de toda África. También estamos reforzando nuestros controles fronterizos y revisando nuestros arreglos de seguridad. El líder de Níger, Abdourahmane Chiani, siguió. Esta conspiración es contra todos nosotros que nos negamos a ser títeres. Ahora debemos compartir inteligencia y coordinar nuestra defensa contra aquellos que recolonizarían nuestro continente. La conferencia de prensa había logrado su efecto deseado: transformar un incidente de seguridad en un despertar continental sobre las amenazas continuas a la independencia y soberanía africana. Las consecuencias de la explosiva conferencia de prensa del presidente Traoré enviaron ondas de choque a través de África y más allá. En horas, el hashtag África Despierta estaba siendo tendencia globalmente, mientras millones de personas compartían clips de la confiscación de armas y las confesiones dramáticas. Pero más significativamente, las revelaciones estaban catalizando una respuesta continental que remodelaría la cooperación de seguridad regional. La primera señal concreta de este despertar llegó de Guinea, donde el líder, Mamadi Doumbouya, inmediatamente ordenó una revisión comprensiva de todos los proyectos y personal financiados por extranjeros en su país. No hay lugar para traficantes de armas en África, declaró en un discurso televisado. El coraje del presidente Traoré debería ser un ejemplo para todos nosotros. No permitiremos que nuestro continente se convierta en un patio de juegos para aquellos que se benefician de nuestro sufrimiento. En Mali, el presidente Assimi Goïta convocó una reunión de emergencia de su Consejo de Seguridad. Los reportes de inteligencia de las fuerzas malienses revelaron actividades sospechosas
que de repente cobraron sentido a la luz de los descubrimientos de Burkina Faso. Caches de armas de origen desconocido habían sido descubiertas cerca de la frontera con Burkina Faso meses antes, pero su significado no había sido completamente entendido hasta ahora. El hermano Traoré ha expuesto una red que nos amenaza a todos, anunció Goïta a su nación. Estamos implementando inmediatamente medidas de seguridad fronteriza mejoradas y conduciendo operaciones conjuntas con Burkina Faso para identificar cualquier elemento restante de esta conspiración. La respuesta de Níger fue igualmente rápida. El presidente Abdurrahmane Chiani ordenó la inspección inmediata de todos los almacenes e instalaciones de almacenamiento usados por organizaciones internacionales y ONGs financiadas por extranjeros. Esta conspiración es contra todos nosotros que nos negamos a permanecer como colonias económicas, declaró. Ahora debemos compartir inteligencia y coordinar nuestras estrategias de defensa. Pero fue el descubrimiento de evidencia adicional en los documentos confiscados lo que verdaderamente reveló el alcance continental de la conspiración. En el quinto día después de la confiscación de armas, los oficiales de inteligencia burkineses hicieron un descubrimiento escalofriante mientras analizaban archivos encriptados de los dispositivos de comunicación interceptados. Los documentos revelaron que la Operación Restaurar Democracia no estaba limitada a Burkina Faso. Planes separados pero coordinados habían sido desarrollados para Mali, Níger y Guinea, esencialmente apuntando a cada gobierno en la región que se había alejado de la alineación occidental tradicional. En Mali, el plan requería explotar las tensiones étnicas en el norte, mientras simultáneamente desencadenaba disturbios urbanos en Bamako. En Níger, la estrategia se enfocaba en la desestabilización económica, a través de la disrupción del sector minero, combinada con crisis de seguridad fronteriza. En Guinea, el enfoque se centraba en manipular organizaciones de la sociedad civil para crear protestas nacionales que podrían justificar intervención internacional. Cada plan nacional siguió la misma plantilla: crear caos, socavar la credibilidad del gobierno, luego presentar el cambio de régimen como la solución para restaurar la estabilidad. El presupuesto total asignado para toda la operación regional era de $1.000 millones, más que los presupuestos anuales combinados de varias naciones participantes. El presidente Traoré compartió estos hallazgos durante una videoconferencia segura con sus contrapartes a través de la región del Sahel. La revelación de que todos habían sido simultáneamente objetivos de la misma red galvanizó la cooperación inmediata. No estamos solo tratando con contrabando de armas o incluso intentos de golpe individuales, explicó Traoré a los líderes reunidos. Esta es desestabilización sistemática, diseñada para devolver a toda nuestra región a un estado de dependencia y control. La respuesta fue la formación de la Alianza de Soberanía del Sahel, un marco de cooperación de seguridad sin precedentes que fue mucho más allá de acuerdos regionales previos. En 48 horas de las revelaciones, se establecieron protocolos de intercambio de inteligencia, se organizaron patrullas fronterizas conjuntas y se creó una base de datos común de agentes extranjeros sospechosos. El primer éxito mayor de la alianza llegó cuando las fuerzas malienses, actuando sobre inteligencia compartida por Burkina Faso, interceptaron 3 vehículos transportando armas y materiales de propaganda cerca de Gao. Los individuos arrestados incluían 2 europeos con credenciales de periodistas que en realidad estaban coordinando con líderes de milicias étnicas locales. Éxitos similares siguieron a través de la región. Níger descubrió un cache de equipo de comunicación en Niamey que podría coordinar levantamientos simultáneos a través de múltiples ciudades. Las fuerzas de seguridad de Guinea arrestaron a varios individuos que habían estado mapeando instalaciones gubernamentales y militares bajo la cobertura de trabajo humanitario. El despertar continental se extendió más allá del Sahel.
Desde Uganda, el presidente Yoweri Museveni envió un mensaje de apoyo. Mi joven hermano Traoré ha hecho un gran trabajo. África ahora puede asegurar su propia seguridad sin depender de aquellos que crearon nuestros problemas en primer lugar. El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, agregó su voz. Este evento debería ser una lección para toda África. Los contrabandistas de armas y sus partidarios extranjeros deben enfrentar justicia. No podemos permitir que nuestro continente sea desestabilizado por aquellos que se benefician del conflicto. Aún más sorprendente fue el apoyo desde fuera de África. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró: "El hermano Traoré es el nuevo Bolívar, el líder heroico del movimiento antiimperialista global". El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán emitió una declaración condenando la interferencia imperialista en asuntos africanos y ofreciendo asistencia técnica para identificación y rastreo de armas. Rusia y China proporcionaron apoyo más concreto. El portavoz de Putin anunció: "Cada país tiene derecho a asegurar su seguridad. El presidente Traoré está luchando una lucha justa contra fuerzas que buscan desestabilizar África". China fue más lejos, ofreciendo asistencia de seguridad inmediata. Donaremos equipo de seguridad a Burkina Faso y apoyaremos a la Alianza de Soberanía del Sahel en proteger la estabilidad regional. El apoyo internacional alentó a los líderes africanos a tomar posiciones aún más fuertes. La Unión Africana convocó una sesión de emergencia para abordar las revelaciones, con muchos miembros demandando investigaciones sobre actividades similares en sus propios países. Pero el desarrollo más significativo estaba ocurriendo a nivel de base. A través de África Occidental, las organizaciones de la sociedad civil comenzaron a demandar transparencia sobre actividades financiadas por extranjeros en sus países. Los estudiantes universitarios organizaron conferencias sobre imperialismo moderno y soberanía africana. Los sindicatos declararon solidaridad con gobiernos luchando contra interferencia extranjera. La confiscación de armas se había convertido en algo mucho más grande, un catalizador para la conciencia africana sobre amenazas continuas a la soberanía continental y la necesidad de una respuesta unificada a la manipulación externa. El presidente Traoré, reflexionando sobre los cambios rápidos, dijo a sus asesores: "No solo detuvimos un envío de armas, hemos iniciado un movimiento que finalmente podría asegurar la verdadera independencia de África. No solo independencia política, sino independencia económica y estratégica de aquellos que nunca han aceptado nuestro derecho a determinar nuestro propio destino". 2 semanas después de la confiscación de armas que conmocionó al continente, el presidente Ibrahim Traoré se paró ante una multitud de 50.000 ciudadanos burkineses en la Plaza de la Independencia, Ouagadougou. Detrás de él, arregladas en una exhibición poderosa, había muestras del arsenal confiscado que había estado destinado a desgarrar su nación. Pero hoy no se trataba de las armas, se trataba de transformación. "Mi querido pueblo", comenzó Traoré, su voz llevándose a través de la plaza llena por altavoces. "Hace 2 semanas prevenimos una catástrofe que habría destruido todo lo que hemos construido juntos. Hoy convertimos ese casi desastre en esperanza para el futuro de nuestros hijos". La multitud estalló en vítores mientras Traoré señaló al horno industrial masivo que había sido erigido en el centro de la plaza. "Estos instrumentos de muerte se convertirán en herramientas de vida. De estas armas construiremos escuelas, hospitales y sistemas de riego. Transformaremos balas en libros, armas en silos de granos y granadas en generadores para nuestras comunidades". El simbolismo era poderoso, pero las implicaciones prácticas eran aún más significativas. El valor estimado de las armas confiscadas, más de $100 millones,
representaba el mayor impulso único de recursos al presupuesto de desarrollo de Burkina Faso en la historia reciente. Pero la visión de Traoré iba más allá del mero cálculo económico. Cada arma fundida hoy representa una vida salvada, continuó. Cada escuela que construyamos de este metal representa esperanza restaurada. Cada cama de hospital hecha de estos materiales representa sanación en lugar de daño. La ceremonia de destrucción de armas comenzó con el propio Traoré colocando el primer AK-447 en el horno. La multitud observó en silencio reverente mientras el metal comenzó a brillar y derretirse, transformándose de un instrumento de muerte en materia prima para construcción. Los niños de las escuelas locales habían sido invitados a presenciar el proceso, entendiendo que estaban viendo historia siendo hecha. Aminata Ouedraogo, de 8 años, representando a su escuela primaria, recibió el honor de colocar una granada de mano en el horno. «Esto iba a lastimar a la gente», dijo solemnemente, «pero ahora ayudará a construir nuestro nuevo salón de clases». La ceremonia continuó por horas, mientras cientos de armas eran sistemáticamente destruidas. Pero el simbolismo se extendía más allá de la plaza. A través de Burkina Faso, las comunidades estaban presenciando ceremonias similares, mientras el gobierno implementaba el programa de construcción de paz más comprensivo en la historia de la nación. El primer resultado tangible llegó en días. El metal de la destrucción inicial de armas fue forjado en la piedra angular de una nueva escuela técnica en Dori, una región que había sido severamente afectada por actividades terroristas. El mensaje era claro: donde otros habían planeado sembrar destrucción, Burkina Faso cultivaría conocimiento y habilidades. Los observadores internacionales se asombraron por el alcance del programa de transformación. La doctora Sarah Mitchell, economista de desarrollo de la Universidad de Oxford, que había sido invitada a monitorear el proceso, reportó: «Esto es sin precedentes en la historia africana. No solo están destruyendo armas, están creando un modelo comprensivo para convertir conflicto en desarrollo que podría ser replicado a través del continente». El impacto del programa se extendió mucho más allá de la transformación inmediata de armas. La investigación de la conspiración había revelado inteligencia extensa sobre redes de interferencia extranjera a través de África Occidental. Esta información estaba siendo compartida con otros gobiernos africanos, llevando al desmantelamiento de operaciones similares por toda la región. En Mali, las autoridades usaron inteligencia de la investigación de Burkina Faso para descubrir 3 caches de armas ocultos en Bamako. El gobierno maliense siguió el ejemplo de Traoré, derritiendo las armas para crear equipo médico para centros de salud rurales. Níger descubrió y cerró una operación sofisticada de lavado de dinero que había estado financiando actividades de desestabilización a través del Sahel. Los fondos recuperados fueron redirigidos a programas de educación en comunidades más afectadas por el terrorismo. Guinea usó la inteligencia compartida para identificar y expulsar agentes extranjeros que habían estado trabajando para manipular tensiones étnicas. El conflicto prevenido permitió al gobierno redirigir el gasto de seguridad hacia desarrollo de infraestructura. Pero quizás la transformación más significativa fue diplomática. La Alianza de Soberanía del Sahel, formada en respuesta a la conspiración de armas, había evolucionado en un marco comprensivo para cooperación de desarrollo regional. Las 5 naciones miembro, Burkina Faso, Mali, Níger, Guinea y Chad, estaban coordinando no solo medidas de seguridad, sino estrategias de desarrollo económico. Hemos aprendido que nuestra seguridad y nuestro desarrollo son inseparables, explicó Traoré a una reunión de líderes de la alianza. Aquellos que querían desestabilizarnos entendieron esta conexión. Ahora debemos usar este entendimiento para construir algo que nunca esperaron:
una África occidental verdaderamente unida y próspera. El primer proyecto conjunto mayor de la alianza fue la Iniciativa de Educación Trans-Sahel, financiada parcialmente con recursos recuperados de la conspiración de armas. El programa establecería escuelas técnicas y universidades a través de naciones miembro, creando una generación de profesionales africanos entrenados para construir y mantener infraestructura africana, sin depender de experiencia extranjera. El éxito del programa de armas a escuelas atrajo atención de toda África. Tanzania anunció planes para implementar un programa similar para armas recuperadas de operaciones de caza furtiva. Kenia comenzó discusiones sobre aplicar el modelo a armas confiscadas de conflictos de robo de ganado. Sudáfrica expresó interés en adaptar el enfoque para programas de reducción de violencia de pandillas. La Unión Africana formalmente endosó el modelo Traoré como un marco oficial para desarrollo post-conflicto, recomendando su adopción a través del continente donde quiera que tuvieran lugar operaciones de recuperación de armas. Pero para el presidente Traoré, el mayor éxito era visible en las caras de los niños burkineses asistiendo a las primeras escuelas construidas con metal de las armas confiscadas. En la inauguración del Instituto Técnico de Dori, habló a una multitud que incluía muchos de los mismos oficiales de seguridad que habían participado en la confiscación original de armas. Hace 6 meses, estos materiales estaban destinados a crear huérfanos y viudas, dijo, señalando al edificio escolar moderno. Hoy, están creando ingenieros y doctores, maestros y técnicos. Esta es la verdadera victoria. No que detuvimos armas de entrar a nuestro país, sino que las transformamos en herramientas para el futuro de nuestros hijos. La campana que sonó para señalar el inicio de clases en la nueva escuela había sido forjada del primer arma destruida en la Plaza de la Independencia. Su sonido claro y brillante se llevó a través del Sahel, un símbolo de transformación que resonó mucho más allá de las fronteras de Burkina Faso. Mientras los estudiantes se dirigían a sus nuevos salones de clases, construidos con materiales que una vez amenazaron sus vidas, el presidente Traoré reflexionó sobre el viaje desde esa intercepción fronteriza de medianoche hasta este momento de esperanza. El joven líder no solo había prevenido una conspiración, la había transformado en una fundación para el futuro de su nación. Así es como derrotamos a aquellos que desestabilizarían África, dijo a sus asesores mientras observaban a los niños comenzar sus lecciones. No solo deteniendo sus armas, sino transformando sus herramientas de destrucción en instrumentos de nuestra liberación. Querían dividirnos con balas. En su lugar, estamos uniendo nuestro continente con libros. La transformación estaba completa, pero su impacto apenas comenzaba. Los 47 camiones que habían cruzado la frontera esa medianoche fatídica, llevando muerte y división, se habían convertido en la fundación para un nuevo renacimiento africano. En salones de clases a través de Burkina Faso, los niños estaban aprendiendo habilidades que construirían el futuro de su nación. En hospitales, equipo médico forjado de armas confiscadas estaba salvando vidas. En sistemas de riego construidos con municiones transformadas, cultivos estaban creciendo en suelo previamente estéril. Pero quizás más importante, la historia de esos 47 camiones se había convertido en un grito de guerra para la soberanía y unidad africana. Desde Dakar hasta Nairobi, desde El Cairo hasta Ciudad del Cabo, el relato de cómo Ibrahim Traoré detuvo una conspiración y la transformó en esperanza había inspirado a una generación de líderes y ciudadanos africanos. El joven presidente a menudo regresaba al memorial de la Plaza de la Independencia, donde una sección de la exhibición original de armas fue preservada junto a fotos de todas las escuelas, hospitales y proyectos de infraestructura en que se habían convertido. Visitantes de toda África venían a ver la exhibición, entendiendo que estaban presenciando no solo el triunfo de Burkina Faso,
sino el potencial de África cuando se une contra aquellos que explotarían las divisiones del continente. Parado ante el memorial en el primer aniversario de la confiscación de armas, el presidente Traoré se dirigió a una reunión que incluía líderes de toda África y el sur global. Sus palabras capturaron la esencia de lo que había sido logrado. Hace un año, 47 camiones cruzaron nuestra frontera llevando instrumentos de nuestra destrucción. Hoy, sus contenidos han construido 47 escuelas donde niños africanos están aprendiendo a construir el África del mañana. Este es el milagro que hemos logrado juntos: transformar las herramientas de nuestros enemigos en la fundación de nuestra libertad. La respuesta de la multitud resonó a través del Sahel y más allá, llevando un mensaje que resonaría por generaciones. África ya no sería un patio de juegos para conspiraciones extranjeras, sino un continente escribiendo su propio destino con herramientas forjadas de las mismas armas una vez destinadas a destruirlo.